¿Hicieron preguntas que la presidenta no quiso responder? Tanto la señora Boluarte como su propio abogado están faltando a la verdad, en el sentido de que no es cierto de que la Fiscalía cortó la participación de los familiares, los abogados de los familiares de la víctima o de la Procuraduría, sino fue él quien dijo, bueno, hasta este momento va a responder la señora presidenta y en adelante va a guardar silencio ante las preguntas que le quieran formular las otras partes. Ya respondió la Fiscalía, como decir, los otros no me interesan. El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, aseguró que la genocida Dina Boluarte solo se burló del pueblo peruano porque no ha respondido preguntas de los abogados de las víctimas ni de la Procuraduría. Esto a pesar de que anteriormente la usurpadora juró que respondería todas las preguntas, no solo las de la Fiscalía. Además, el abogado denunció que en el interrogatorio a Dina la asesina se le hicieron preguntas bastante complacientes que le permitieron irse por la tangente sin hacerle repreguntas para obtener respuestas por las muertes durante las protestas. Tampoco les permitieron hacer preguntas a la Procuraduría, a pesar de que los abogados de las víctimas estaban facultados para hacerlo, demostrando un presunto acuerdo entre la Fiscalía, la usurpadora y todos los que están declarando sobre las muertes en las protestas respecto a qué línea de interrogatorio se debe hacer para no indagar y buscar la verdad de lo sucedido. A continuación te mostramos el video. Rosa, buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias por respondernos. A propósito de responder, la presidenta de la República ha respondido todas las preguntas de la Fiscalía. Es lo que dice su abogado, en este caso el doctor Joseph Campos. ¿Esto es real? ¿Sí ha respondido a todas las preguntas que hizo el Ministerio Público? Mire, para comenzar, antes de eso le quiero hacer recordar que la propia señora presidenta Dina Boluarte no solamente dijo que iba a responder a las preguntas de la Fiscalía, sino a las preguntas que formularan todas las partes. Hay que ser claros en eso y no mentir. Y lo que sucedió ayer fue un interrogatorio fiscal de parte del señor Marco Guamán, el fiscal encargado del caso, supervisado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien no intervino, en donde se hicieron preguntas, sí, del Ministerio Público, pero bastante complacientes, bastante, digamos, que no le iban a causar mayor daño, entre comillas, a lo no hemos tenido un fiscal incisivo, no hemos tenido un fiscal acucioso, no hemos tenido un fiscal de repreguntas permanentes, no hemos tenido un fiscal que haya demostrado un afán de buscar la verdad. ¿Por qué dice complaciente? ¿Cómo se ha mostrado esa complacencia? Esa complacencia se ha mostrado por las preguntas que justamente se hacen, ¿no? Es como decirle, yo le voy a hacer unas preguntas que no va a significar que des la respuesta que quieras. Si no hay repreguntas de la propia Fiscalía, incluso la señora Boluarte ha respondido cosas que no venían al caso respecto a la pregunta concreta. Entonces, si le va a responder políticamente a la Fiscalía, y la Fiscalía simplemente se queda callado, definitivamente que son preguntas complacientes que ni siquiera le han hecho daño a la señora Boluarte. O sea, hacía preguntas el fiscal Guamán y la señora Dina Boluarte se iba por la tangente y el fiscal Guamán no repreguntaba para que le responda lo que está preguntando. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable y lo más lamentable es que de lo que se viene diciendo y su propia defensa de la señora Dina Boluarte, cuando señala que fue la Fiscalía la que no dejó preguntar a los abogados de las víctimas y a la Procuraduría, y eso es absolutamente falso. Ok, ¿qué pasó ahí? Okay, nos queda clara esta primera parte según su versión, doctor Juan José Quispe. Es decir, una fiscalía absolutamente complaciente, con pocas repreguntas y que en ningún momento incomodó a la presidenta de la República, que es en realidad la función del Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasó con la Procuraduría y qué pasó con los abogados o el abogado, en este caso, de las víctimas o los familiares de las víctimas en estas muertes? ¿Hicieron preguntas que la presidenta no quiso responder? Mire,
Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Y por eso le decía que tanto la señora Boluarte como su propio abogado no están faltando a la verdad, en el sentido de que no es cierto de que la Fiscalía cortó la participación de los familiares, los abogados de los familiares de la víctima o de la Procuraduría, sino fue él quien dijo, bueno, hasta este momento va a responder la señora presidenta, y en adelante va a guardar silencio ante las preguntas que le quieran formular las otras partes. Ya respondió la Fiscalía, como decir, los otros no me interesan. Y simplemente se cortó ahí la declaración. Entonces, definitivamente que está, y la propia Fiscalía, ante reclamo de la propia Procuraduría y de la defensa de las víctimas, en el sentido de que ya el juez Checklin había resuelto esa situación. ¿Por qué? Porque había dispuesto que sí podían participar, y ante una aclaración de la propia Fiscalía de que la participación iba a ser activa o pasiva, el juez Checklin dijo activa, que significaba que iban a hacer preguntas. Pero sin embargo, hasta la fecha, y eso quiero que la opinión pública también tenga conocimiento, a pesar de que esa resolución del juez Checklin, vía inclusive aclaración, facultaba a nosotros como abogados de la víctima y a la Procuraduría participar activamente en una diligencia, la Fiscalía apeló ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo la Fiscalía? Que la Procuraduría y los abogados de las víctimas no participemos en las declaraciones de los altos funcionarios. ¿A qué le teme la Fiscalía? Son preguntas que nos quedan en el tintero, pero que luego de lo que pasó ayer, queda claro que hay un presunto acuerdo entre la Fiscalía y entre la señora Presidenta y todos los que están declarando, ¿no?, respecto a qué tipo de línea de interrogatorio se hace, ¿no? Si uno va a divagar, si uno va a no buscar la verdad, definitivamente está incumpliendo lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, porque ellos tienen la carga de la prueba, y si hacen una entrevista complaciente y sobre todo sin repreguntas, no va a llegar absolutamente a nada. ¿Y qué preguntas no se respondió desde la Procuraduría? ¿Qué preguntas eran las que debía responder la señora Boluarte y no respondió? Mire, por ejemplo, si ella, una cosa es decirlo públicamente, don Manuel, y otra cosa es decirlo en una declaración fiscal. Por ejemplo, si ella tenía mando y comando sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Ella dijo que no, pero tenía que explicarlo, y ahí venía la repregunta. Luego, si la señora Boluarte se reunió con los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con el Comandante General de la Policía, si la señora Dina Boluarte hizo algo o no hizo para evitar, si ya en diciembre había muertos, ¿qué hizo ella para evitar más muertes en enero de este año? Entonces había una serie de preguntas. Pero esas son preguntas tan elementales que no las hizo el Ministerio Público. Así es, no las hizo y no puedo creer. Y las preguntas eran muy generales. O sea, ¿no? Entonces, ¿se ha reunido o no se ha reunido con los comandantes generales de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿No hizo esa pregunta el Ministerio Público? ¿Qué acciones ha tomado usted ante el primer caso de muerte ocurrido, los primeros casos de muerte ocurridos en diciembre, para que no vuelvan a ocurrir en enero? ¿No hizo esa pregunta el Ministerio Público? Tampoco, ninguna. Entonces, ¿qué cosa ha preguntado? ¿Cuánto mide la presidenta? ¿Qué talla tiene? Bueno, por eso le decíamos, muy generales, muy ambiguas, muy de que... Pero no me imagino una pregunta tan... ¿Qué puede haberle preguntado al Ministerio Público que no ha hecho estas preguntas tan básicas? Esta es la única, el único interrogatorio. ¿Puede volverse a citar a la presidenta para mejorar o enmendar este interrogatorio que usted ha llamado complaciente? Mire, vamos nosotros a esperar junto con la Procuraduría lo que resuelva la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, para luego de eso, si confirma la resolución del juez Checklin, ¿no?, pedir una ampliación de la declaración de la señora Boluarte, tal como se hizo con el caso del señor Otárola, ¿no?
Si bien es cierto, la declaración donde no nos dejaron participar del señor Otárola, ni siquiera nos notificaron, no se anuló, pero el juez Checklin dijo que se puede hacer vía ampliación. Entonces, si ahora la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirma esa resolución del juez Checklin, nosotros vamos a estar con la posibilidad de solicitar una declaración ampliatoria, y ahí la señora Boluarte, esperemos, nuevamente no guarde silencio, como su abogado lo dijo. Okay. En 10 segundos, ¿hay precedentes en el que el Ministerio Público pide que no esté Procuraduría y abogados de la otra parte en sus interrogatorios? No hay precedentes. Increíble. No, porque acordémonos que el título preliminar del Código Procesal Penal establece igualdad de armas para todos, el derecho de defensa es irrestricto y por tanto todos tenemos derecho a participar. En este caso el Ministerio Público está siendo de abogado de la señora Boluarte, ¿no? O sea, para que sea el Ministerio Público el que diga, no, yo no quiero que esté la Procuraduría, no, yo no quiero que estén los abogados de la defensa. Eso debería ser Joseph Campos, pero le está facilitando el trabajo a Joseph Campos y a la señora Boluarte el Ministerio Público, que apela el asunto a instancia superior. Mire cómo el Ministerio Público en el equipo Lavallato trabaja de manera articulada con la Procuraduría, y en este caso no quieren ni oír de la Procuraduría. Exitosa. Bueno, ok, me ganó el tiempo, doctor. Sí, eso es verdad, sí, no solamente algo final es que no vaya a ser que hay un tema puntual, ¿no? El abogado de la señora Boluarte es el señor Quiroga, y el abogado de la fiscal de la Nación también es el señor Quiroga. Sería grave que eso esté ocurriendo. Ha sido muy gentil, otro Juan José Quispe, gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del abogado Juan José Quispe? ¿Crees que la fiscalía quiera salvarle el pellejo a Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.